Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy día seguimos en nuestra serie de Gálatas. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer los versos 3 y 4. Y dice así: Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esta cuestión solo surgió a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Debemos recordar que el propósito de Pablo al escribir la carta a los Gálatas era advertir a esta iglesia acerca de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia para enseñar un falso evangelio distorsionado de la verdad, alejándonos del evangelio de la gracia, haciéndonos volver a las obras de la ley como medio de salvación, algo que era completamente errado o equivocado. Y Pablo, dentro de estas advertencias o este llamado, Pablo habla acerca de estos falsos maestros. Pablo habla de cómo ellos lo único que hicieron era tratar de ganarse el, el beneficio. Fue un beneficio personal, trataron de llevarse la gloria ellos mismos, ganar el favor de las personas, no el de Dios. Pero aquí Pablo nos agrega un detalle importante, y es que estos eran falsos creyentes, estaban adentro de la iglesia, se introducieron con un propósito malvado, con un propósito equivocado, un propósito malo. Y esto es súper importante. Y el punto de este mensaje está allí, en esa parte, particularmente en la frase: unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. El texto original, el texto griego, dice falsos hermanos, y es tal cual como lo traduce la versión Reina Valera: falsos hermanos. Y es aquí, en este punto, en donde quiero que centremos el mensaje de hoy día. Estos falsos creyentes eran un peligro para la iglesia de Galacia, por varias razones. Primero, porque evidentemente traían un falso evangelio. Y por como dice Pablo en este mismo versículo, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, privarlos de su libertad. Y Pablo también en la misma carta habla de que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y estos falsos creyentes entregaban un falso evangelio. En segundo lugar, eran un peligro porque no eran verdaderos creyentes, eran infiltrados, eran falsos, y hasta cierto punto o hasta cierto momento hacían bien su trabajo de falsos, imitaban bien o pasaban desapercibidos en medio del pueblo. Y eso es un peligro. Ese es un peligro gravísimo, y que más tarde en el mensaje vamos a aplicarlo a nuestra realidad. Estos falsos hermanos, estos falsos creyentes aparentaban tener la misma fe, estos falsos creyentes aparentaban tener el mismo deseo, el mismo sentir. Ellos también se reunían junto con el resto, ellos decían tener la misma fe, sin embargo eran falsos. Y en vez de provocar unidad, lo que provocaban era división. En vez de desear el crecimiento y la gloria de Dios, lo que deseaban era la gloria personal. Ahora, esto al día de hoy lastimosamente, sigue sucediendo. Aún hoy hay falsos creyentes, hay falsos hermanos que buscan introducirse dentro de la iglesia con el propósito de dividir, con el propósito de engañar, de confundir, de buscar la gloria personal, de privar a los demás del verdadero evangelio y de servir de tropiezo. Ese es un grupo. Y hay otro grupo que causa exactamente lo mismo, sin embargo, no lo sabe. Son creyentes que se engañan a sí mismos. Y esto la Biblia nos advierte. El libro de Santiago dice: no se engañen a ustedes mismos. ¿Por qué sentido? Porque no debemos ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Y una característica principal de todos los falsos hermanos es que solo son oidores, no son hacedores. Si realmente fueran hacedores de la palabra, ellos serían verdaderos creyentes, porque aquel que obedece a Dios es el que es un verdadero. Pero el que es falso no lo obedece, solo escucha,
pero la palabra no hace efecto en ellos, no porque la palabra no tenga poder, sino porque ellos no han abierto su corazón, ellos realmente nos han entregado por completo. Y estos falsos creyentes hoy día, tal cual como los falsos creyentes de Galacia, tienen un evangelio de obras. No descansan en el evangelio de la gracia. Estos creyentes que puede ser tú. Por eso este mensaje es para que podamos examinar nuestras vidas. Estos creyentes, su propósito es ganarse el favor de Dios. Su propósito es comprar o canjear la salvación por medio de obras. Ellos oran, ellos leen la palabra, ellos asisten a la iglesia, incluso ellos hasta pueden compartir el evangelio o pueden hablar del evangelio a otros. Sin embargo, lo hacen con un propósito y es ganarse la salvación. Eso es un falso evangelio. Todos los que promuevan que la salvación se alcanza por medio de obras es un falso evangelio. No es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es solo por gracia. Se acepta por fe y en respuesta a que ya hemos sido salvados, esa fe actúa en obras. La fe verdadera sí actúa en obras, pero no para salvación, sino por motivo de que ya ha sido salvada. Y estos falsos creyentes que hoy día muy seguramente están en nuestras iglesias, están allí justamente por obras, no por gracia, no por la fe en la gracia, sino para ganarse las obras. Y esto hasta cierto punto es normal, natural. La Biblia habla y advierte de que en medio del trigo crecería la cizaña. En medio del trigo crecerían, o en medio de los verdaderos, habrían falsos. En medio de las ovejas habrían cabritos o cabras. Y esto hasta cierto punto es normal. Y aquí hay un llamado. Porque, ¿qué debemos hacer con estos falsos hermanos? Y ese es el peligro, vuelvo a repetir. Son falsos hermanos. Aparentan ser hermanos. Aparentan guardar la fe. Tienen apariencia de piedad. Pero no. Estaban entre nosotros, advierte la Biblia, pero no eran de nosotros. ¿Qué debemos hacer con ellos? Si hay un falso hermano, ¿me debo cambiar de iglesia? No. Debemos entender que no hay iglesia en donde no hayan falsos. Porque esto es normal. Dentro del trigo, en medio del trigo va a crecer cizaña. En medio de las ovejas van a haber cabras. Esto es normal, natural, no por voluntad divina, no por decreto divino, sino porque es parte de la naturaleza humana. Pero nuestro deber no es cambiarnos de iglesia apenas veamos un falso creyente, porque en cada iglesia nos vamos a encontrar. En primer lugar, nuestro deber es amarlos, porque son seres humanos y es lo que Dios nos mandó, amar a cada uno de nuestro prójimo como a nosotros mismos, como Él mismo nos amó. En primer lugar, nuestro deber es amarlos. Y en segundo lugar, es predicarles el evangelio. Esta es una muestra de amor. Debemos, incluso, tal vez sepas quiénes son falsos. Tal vez sepas quiénes no son verdaderos. Quienes llevan en la iglesia años y dicen creer en Dios, pero es evidente que no dan frutos de una vida que ha nacido de nuevo. Y los conoces. E incluso pueden ser amigos tuyos. Hay cariño, hay amistad, hay relación. Ámalos, y porque los amas, predícales el evangelio. Un llamado a los pastores, a los líderes, a aquellos que predican. Primero debes saber que van a haber falsos creyentes en la iglesia. Si una iglesia pequeña, muchísimo más es una iglesia grande. Pero tu deber es predicarles el evangelio, porque tú no los vas a cambiar. Tú no vas a transformar sus vidas. La palabra de Dios va a transformar sus vidas. Y si están cometiendo pecado, tu deber es hacer lo que dicen las Escrituras. Llámalo aparte, repréndelo, anímalo al arrepentimiento. Si no se arrepiente, llama a testigos. Si no se arrepiente, preséntalo a la iglesia. Si no se arrepiente, expúlsalo de la iglesia. Pero en primera instancia, en cualquiera, es amarlo y predicar el evangelio. La palabra va a ser la que nos va a transformar. Pero también hay un llamado. Sí, hay que amarlos, hay que orar por ellos, predicar el evangelio, pero ten cuidado. Porque estos hermanos, falsos hermanos, producen división. Estos falsos hermanos son los que no se sujetan a la verdad.
Estos falsos hermanos son los que producen contiendas dentro de la iglesia. Estos falsos hermanos son los que, quieranlo o no, promueven un falso evangelio dentro de las iglesias. Y debemos tener cuidado. Otro llamado a los pastores y líderes: estos falsos hermanos son los que promovieron divisiones dentro de la iglesia. Y son los que Pablo trató. Y también son los que tú y yo debemos tratar dentro de las iglesias. Si sabemos que hay falsos hermanos, no basta con un orar desde nuestra casa por ellos. Debemos ir y tratar el asunto. ¿Sabes qué, hermano? Debes arrepentirte. Debes entregar tu vida a Cristo. Orar por ellos, amarlos, pero insistir en predicar el evangelio. No hay otra solución al falso evangelio que el verdadero evangelio. Debemos cuidar y velar por el rebaño de Cristo, por el rebaño en el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como pastores. Y tu hermano también vela por tus hermanos, por tu familia, la familia de la fe. Es un llamado a cuidarnos y es un llamado a examinarnos. Cuídate de los falsos hermanos y cuida que tú no seas un falso hermano. Que el Señor te bendiga grandemente.